Lo enviaron porque necesitaban un fantasma, no un soldado, no un político, no un héroe. Alguien capaz de desaparecer tras líneas enemigas y sonreír mientras los lobos afilan los dientes. Paul Manning no venía del privilegio, no venía de escuelas prestigiosas, ni de apellidos bordados en salas de tribunal. Él venía de las calles, golpeado, magullado y fluido en el lenguaje de la supervivencia. Mucho antes de que alguien le diera una placa en Inglaterra, aprendió a leer el peligro antes de que hablara en Canadá. Lo usaron en su contra. Al principio era sencillo comprarle a los vendedores de crack, meterse en casas de marihuana, mezclarse, salir. Las calles suelen guardar lo que se traga. Y antes de que pasara mucho tiempo, Paul no solo estaba visitando el inframundo, estaba viviendo dentro de él. Un cigarro, un apretón de manos, una traición a la vez. ¿Hasta dónde puedes llegar antes de olvidar quién eras? ¿Cuántas mentiras puedes decir antes de que la verdad ya no encaje y cuando las personas que te enviaron empiezan a mirar hacia otro lado, quién es realmente el enemigo? Esta no es una historia sobre la gloria, es sobre la supervivencia. Es sobre un hombre que caminó demasiado lejos hacia el infierno, con nada más que sus instintos, y descubrió que a veces la oscuridad no te deja salir de regreso. Paul Manning venía de un lugar donde la tierra te enseñaba a caer antes de que aprendieras a correr. Acton, en las afueras de Manchester, no era el tipo de pueblo que te daba un futuro. Los enterraba desde jóvenes. Solo un pequeño pueblo llamado Accrington, cerca de Manchester, al norte de Inglaterra. Las calles estaban desgastadas por décadas de promesas rotas. Cada callejón enseñaba algo. Cada pelea dejaba una advertencia en los huesos de los chicos que se quedaban mucho tiempo. Pablo enfrentó esa encrucijada desde temprano, recibiendo golpes tras las puertas de clubes nocturnos antes de que muchos chicos salieran de casa. Eso estuvo bastante duro. Es un pueblo pobre. Hay muchas oportunidades para equivocarse. Y elegí no hacerlo, o lo hice unas cuantas veces y luego elegí unirme al ejército. A los 16 años ya había visto lo que costaba la lealtad y lo que exigía la supervivencia. Se movía por un pueblo lleno de desesperación, viendo cómo sus amigos desaparecían en salas de juicio y funerales, mientras otros se aferraban a trabajos sin futuro como botes salvavidas que se hundían. Yo ya estaba trabajando en las puertas cuando tenía 16 años, como seguridad, y luego simplemente decidí que solo hay dos caminos. Si me quedo en ese pueblito, voy a terminar en la cárcel, como muchos de mis amigos con los que trabajé. No había atajos esperándolo, solo la lenta certeza de que quedarse lo devoraría pedazo a pedazo. Él eligió. De lo contrario, el ejército no apareció como salvación, sino como movimiento, una forma de seguir avanzando antes de que el pueblo reclamara otro nombre para su lápida. Así que me uní al ejército a los 18 años y entré a la policía militar. Los uniformes sustituyeron las chamarras de cuero y las órdenes al instinto, pero en algún lugar, bajo los entrenamientos y la disciplina, la misma corriente inquieta seguía corriendo por él, la que le enseñó a no estremecerse cuando el caos derribaba una puerta. Pablo se adaptó rápidamente, entrando en operaciones encubiertas con el mismo cálculo silencioso que antes usaba para evitar peleas callejeras que no le dejaban nada. Pasé de la policía militar a operaciones encubiertas. Trabajé en el equipo de operaciones encubiertas de la rama de investigaciones especiales y de ahí me uní a la policía metropolitana. Trabajé encubierto ahí, pero casi siempre estuve de uniforme. Me ascendieron rápido a sargento. Cada misión se volvía un poco más instintiva, formando una versión de sí mismo que podía escuchar mejor, esperar más tiempo y atacar con mayor precisión. Inglaterra, pese a su historia y guerras, le parecía pequeña ante la fuerza que sentía en su interior. Cuando tuvo la oportunidad de cruzar el océano, la tomó con la misma certeza silenciosa que había llevado toda su vida. Fui y revisé algunos servicios de policía. En Canadá el nivel de vida era mucho mejor comparado con el Reino Unido, mucho más barato en ese entonces. Ahora ya no tanto y simplemente parecía una decisión razonable. Canadá ofrecía calles nuevas, enemigos por entender y un campo de batalla fresco donde los viejos instintos prosperaban. Paul no llegó buscando paz ni redención. Él llegó tranquilo, listo para enfrentar lo que hubiera debajo de la superficie.
Ese tipo de preparación no se enseña en las aulas ni se gana con medallas. Y luego nos encontramos en una situación en la que los servicios policiales que había elegido realmente no eran para mí, no encajábamos bien. Toronto era un servicio particularmente muy profesional. Algo que se dijo en la entrevista me hizo pensar que tendríamos problemas en el futuro y no valía la pena. Así que mi esposa acababa de empezar con Sussex Confederated en el sur de Inglaterra y se tomó la decisión de que nos quedaríamos en el Reino Unido. A lo lejos, las sombras de otra guerra esperaban y Paul Manning ya caminaba hacia ellas. Hamilton no recibió a Paul Manning con los brazos abiertos. Se tronó los nudillos y lo observó desde la otra acera. La placa no era nueva, pero el peso de ella se sentía diferente en Canadá. La policía de Hamilton llamó y dijo: tenemos un proyecto, ya has trabajado encubierto. Oficial de policía, no nos molestaría que vinieras y vieras si puedes cerrar un par de lugares problemáticos. Y ahí fue donde todo comenzó. Hamilton lo contrató no por formalidad, sino por las grietas por las que podía colarse. No necesitaban a un patrullero, necesitaban a un fantasma que pudiera respirar el mismo aire que los criminales sin toser de miedo. La misión empezó lo suficientemente simple: 2 focos problemáticos, nada más. Una casa de crack pudriéndose por dentro y un lounge de marihuana aferrándose a su último suspiro de legalidad. Sin sindicatos, sin armas, sin pesos pesados esperando en la oscuridad. Al menos eso fue lo que le dijeron. Había un par de lugares problemáticos, había una casa de crack llamada El Sandbar, que era un verdadero agujero, era asqueroso. Y luego había otro lugar llamado Up in Smoke, y era un establecimiento donde la gente entraba y fumaba marihuana. Antes era mal visto, ahora es legal. En retrospectiva, solo perdimos años tratando de lidiar con esos. Paul se adentró en los bajos fondos como la lluvia en las grietas. Sin sirenas, sin refuerzos, solo un nuevo acento, un teléfono desechable y la fría comprensión de que una sola palabra equivocada podría dejarlo boca abajo. En una zanja dentro del banco de arena, el aire estaba tan cargado de humo y sudor que incluso el tiempo parecía moverse más lento. Hombres que ya no tenían nada que vender ofrecían pedazos de mercancía robada por migajas de crack. Las paredes amarillentas y descascaradas observaban cada trato sin juzgar. No esperaba presentaciones, hacía compras y daba apretones de manos rápidos y tensos, sin previo aviso. 40 personas, 300 ofensas, todo en cuestión de semanas. Lo atrapamos en cuestión de días y luego pasó a... porque lo hicimos también. Empezamos a atrapar a los grandes y a los distribuidores locales y todo era crack, todas las compras eran de crack y nunca nos rechazaron y todo era en frío. Yo levantaba el teléfono, llamaba y decía: oye, ¿me ayudas? Y ellos salían, se encontraban conmigo y les comprábamos. Así que probablemente en las primeras semanas atrapamos a unas 40 personas en 300 delitos. Las calles susurraban sobre el inglés, que nunca hacía demasiadas preguntas. Nunca se volvía codicioso y nunca se inmutaba. Cada llamada se sentía como un fósforo, encendido en una habitación empapada de gasolina. Pero en vez de explotar, Paul se hundía más. No porque tuviera suerte, sino porque entendía algo. Ellos no lo hacían. Los depredadores buscaban vacilación, y Paul no les dejaba ninguna. Así que la parte de la compra de prueba. Me sorprendió lo fácil que fue, y tengo que ser honesto, probablemente influyó mucho el acento. No tengo sueño canadiense, por ejemplo. No. Funcionó bastante bien. Como no había un autobús cerca, tuvimos que identificar a quienes compraban. Porque si compras un autobús, tienes que declararlo. Soy un oficial de policía encubierto y eso lo habría arruinado todo. Los casos se acumulaban más rápido que el papeleo podía manejarlos. Cada nombre garabateado en sus notas ocultas era otro hilo en una red que solo él podía ver formándose. Así que cuando llegamos a un punto en el que estábamos haciendo tantas compras que nos estábamos atrasando con el papeleo, tuvimos que formar un equipo solo para el papeleo. Pero el éxito genera hambre, y el hambre grita más fuerte que el miedo. ¿Sabía Pablo, incluso en ese momento, que ya estaba cruzando una línea de la que nadie regresa? ¿Se daba cuenta Pablo de que las redadas menores nunca fueron la verdadera misión? ¿O estaba él, como tantos antes que él, ya demasiado involucrado para notar la diferencia? Las primeras puertas se abrieron fácilmente.
serían las siguientes las que se negarían a dejarlo ir. La llamada para algo más grande llegó sin previo aviso, una sugerencia casual lanzada sobre la mesa de la reunión. Ve si puedes acercarte a la mafia en James Street North, sin planes de respaldo, sin archivos profundos, solo un montón de fotos descoloridas y susurros sobre una comunidad problemática de linajes portugueses e italianos que se remontan a décadas atrás. Se sugirió que fuera e infiltrara esta comunidad, la mafia, en una zona llamada James Street North, que es una comunidad portuguesa-italiana, una gran comunidad portuguesa-italiana. Y dije, claro, ¿por qué no? ¿Cómo te preparas para hombres criados en silencio y afilados por la traición? ¿Cómo entras a un bar lleno de lealtad más fuerte que la sangre y no te ahogas? Antes de que hables y cuando la placa guardada en tu bolsillo no puedes salvarte, ¿a qué te aferras entonces? He visto Donnie Brasco y he visto Buenos Muchachos, pero no puedes prepararte para la realidad de esto. O sea, has estado por ahí, ya sabes, ves representaciones de ciertas personas en la televisión y luego cuando realmente llegas a la realidad es completamente diferente. Hay algunas similitudes, pero tengo que ser honesto. En su mayoría eran las reglas que siguen. Paul no tenía el lujo de una estrategia. Tenía un puñado de rostros memorizados, un cigarro consumiéndose entre los dedos y la terca negativa a mostrar miedo cuando el aire a su alrededor chisporroteaba de temor. Bar tras bar se desdibujaban en un desfile de rostros de piedra y asentimientos cautelosos hasta que un lugar llamado Pascar rompió el ritmo. Con esto exigí fotos y algunos informes de inteligencia. Simplemente el hecho de que empecé a sospechar que tal vez no tenían la capacidad para este tipo de operación. Así que lo que hice fue exigir algunos informes de inteligencia, fotografías, nombres y cosas por el estilo. Y luego pasé quizá 12 horas revisando estas fotos. Solo foto tras foto tras foto. No mirando las caras, ni el cabello, ni la línea del cabello. Solo los ojos, solo los ojos, solo los ojos. Y luego salí y fui de bar en bar y terminé en un lugar llamado Pascars. Un bar italiano de mala muerte, donde el café era amargo y las miradas detrás del mostrador eran más filosas que los cuchillos en la cocina. No era el café lo que importaba, sino el hombre que lo servía. Pablo notó el destello en su mirada, reconocimiento oculto detrás de preguntas casuales. Te hacía llamar Luis. Y entro y pido un café y de inmediato el tipo que viene y sirve el café lo reconozco al instante. Por los ojos simplemente destacaba, platicamos, yo jugué un poco. Más tarde Paul descubriría su verdadero nombre. James Louis Malone, un aspirante a los ángeles del infierno con la costumbre de mezclar cocaína, alcohol y violencia en un cóctel que pocos podían soportar. Su nombre era James Louis Malone y entonces era prospecto de los ángeles del infierno. Le dieron el parche, quiero decir, como 3 meses después, recibió su parche completo y fue una pesadilla. La confianza no floreció, se rompió bajo presión. Un departamento encima del bar se convirtió en el puesto de Paul, un lugar para escuchar, beber y sacar información de las grietas entre tratos y deudas. Mientras más se hundía, más se difuminaban los mundos. Gánsteres y motociclistas compartían mesas y secretos. Consejeros estrechaban la mano de ladrones. La línea entre la ley y la ilegalidad se desdibujó y hasta Pablo dudó de qué lado estaba. Cuando estás cerca de este tipo, Lou, dijiste que otro policía le dijo que eras un encubierto. Muy abajo a lo largo de la bomba dentro de la operación. La placa guardada en su memoria se sentía más ligera cada día, no desaparecida, solo enterrada bajo capas de humo de cigarro. Tratos susurrados y noches donde sobrevivir dependía de que también pudiera mentir con la mirada. Y en algún lugar, en lo más profundo de ese horizonte torcido, el verdadero juego apenas comenzaba. Porque en el bajo mundo de Hamilton, nunca se trataba de si tropezabas, sino de quién estaría esperando para atraparte cuando lo hicieras. Y si usarían una mano o un cuchillo. No hay manuales sobre cómo sobrevivir en medio de 2 imperios. No hay cursos de capacitación para noches donde motociclistas y mafiosos beben bajo el mismo techo, cerrando tratos sobre mesas astilladas
mientras los cuchillos esperan listos bajo las chaquetas. Paul lo aprendió respirándolo. Pascar se volvió una segunda piel, un lugar donde la lealtad se ponía a prueba con tragos de whisky y miradas de reojo sobre la barra, en un departamento estrecho que olía a moho y ceniza de cigarro. Él memorizó cada apretón de manos, cada trato susurrado, cada mirada que se prolongaba demasiado. La confianza no surgía de la conversación, surgía del caos. Se daban peleas a golpes por insultos olvidados. Al día siguiente los tratos se torcían y rompían bajo el peso de la avaricia. Y Pablo, bailando al filo de la navaja, nunca se inmutó. Él peleaba cuando ellos peleaban, él bebía cuando ellos bebían. Se reía muy fuerte y maldecía seguido, perdiéndose en su mundo. Esa sospecha se volvió un ruido de fondo que nunca desapareció. Solo se atenuó con el ritmo de sobrevivir una noche más. Y hay ciertas técnicas que usamos cuando estamos encubiertos para no beber, pero hacer que parezca que estamos bebiendo no me dio la oportunidad y yo estaba borracho. Estaba bastante borracho, así que al final de la noche estaba bailando sin camisa sobre la mesa con los ángeles del infierno y simplemente encajaba. Todo se juntó esa noche. Todos sabían quién era yo. Le dije a todos que me llamaban inglés, él cambió a el inglés, pero simplemente encajaba perfectamente. Así que nos encontramos en una posición donde estábamos en medio de todo. Yo vivía ahí. Comerciaba ahí con drogas, cigarros y bienes robados. Cualquier cosa que pudiera conseguir o fingir que robó. Lo conseguíamos de otra manera y nos encontrábamos en una posición donde estábamos metidos con todos. Y me refiero a todos. Eso abrió puertas porque todos quieren hacer negocios si ganas dinero. Pero ninguna cantidad de camuflaje podía detener lo que se venía en el trabajo encubierto. El efectivo es el rey, pero resultó que los cigarros eran moneda. Nadie lo cuestionaba. Mientras más cerca trabajaba Pablo con la CBSA, más creativa se volvía la operación. Empezaron a canalizarle los cigarros incautados. Cartones confiscados en la frontera, almacenados, de repente se volvieron combustible para la misión. En la economía subterránea de Hamilton, los cigarros podían conseguirte cualquier cosa. Hicimos un contacto en la Canadian Side Area, que está en la frontera y muy cerca de Border y Hearts, a unos 20 minutos de las cataratas del Niágara. Y empezaron a encontrarnos con cigarros que habían sido incautados y los cigarros son una mercancía muy intercambiable. Paul compró crack con ellos, compró generadores robados, pagó cuentas de bar y deudas. Los intercambió por confianza, por silencio y por secretos que nunca saldrían a la luz. Oficialmente, no requería un fondo para proyectos. Los cigarrillos cubrían todo. Y como no era dinero real proveniente de los libros del departamento, la operación se mantenía limpia. Al menos desde adentro. Los puse en una situación donde no gastamos en este proyecto, así que no necesitaron reunir fondos. Ir y decir, escuchen, necesitamos tanto dinero. Yo pagué todo con cigarrillos. También había veces en las que no tenía dinero y estaba pidiendo dinero prestado y tratando de conseguirlo. Y luego había veces en las que la gente me debía muchísimo dinero. Sin presupuesto policial que justificar, sin alertas de los contadores. Pero la verdad era que mientras más se adentraba Pablo, más real se volvía todo. Le debían decenas de miles de dólares los distribuidores que no tenían idea de que estaban entregando pruebas directamente a la policía. Al final, la deuda que circulaba en la calle sumaba alrededor de $60,000, todo vinculado a un solo hombre con acento inglés y un paquete de cigarros. Así que probablemente cuando terminó la operación, en toda la ciudad nos debían alrededor de $60,000. Así de muchos movimientos estábamos haciendo. Las compras no eran teatrales, no atrapaban a la gente en la calle. Pablo usaba llamadas en frío, acercamientos discretos, susurraba, ¿me puedes ayudar? Seguido de salidas limpias. Sin arrestos en el momento, solo documentación, vigilancia, construcción de patrones. Así que hicimos compras de prueba y no los atrapamos. Así que hay... ¡Oh, no! Las llamadas en frío, ¿Verdad? Las llamadas en frío se vieron afectadas por el autobús de compra de prueba. Normalmente te abordo en la calle y te pido ayuda. O me mandas a la chingada, o me das una de 40 y tomo mi crack y me voy. Después de antes detenían a la gente cuando rastreaban las conexiones. Y nadie sospechaba del tipo que sonreía, pagaba y desaparecía. Con esto, lo que hacíamos era seguir a la gente después, porque no queríamos quemar el hecho de que era una operación encubierta, ya que no nos estaban rechazando.
Entonces, ¿para qué andar diciendo en la calle que hay un encubierto arrestando a todos con acento inglés? Así que lo que hacíamos era seguir a estas personas, creábamos un expediente y luego los arrestábamos en una fecha posterior. Y funcionó bastante bien, funcionó bastante bien. Pero mientras más Pablo se mezclaba, más difícil era saber dónde terminaba el trabajo y comenzaba la actuación. No solo lo toleraban, lo aceptaban. Bebía con motociclistas en bares clandestinos, servía brandy a mafiosos de 70 años que nunca cuestionaban por qué estaba ahí. Fui al club un par de veces, también fui a sus campamentos ilegales un par de veces, buenas instalaciones, gastaron dinero en estos lugares. Yo manejaba recursos humanos todo el tiempo, perdón, la mafia los manejaba. Luego empecé a conocer a los tipos mayores y me encontré en una posición donde había tipos de 70 años. La familia Pepe Leo ha sido mafiosa y siempre en la calle, pero en 53 años de trabajo nunca los han arrestado. A veces entraba a sus casas, encendía la televisión y se sentaba en silencio junto a hombres nunca arrestados. Una vez en 50 años. ¿Esto era infiltración o adoctrinamiento? ¿Podría alguien vivir tan profundamente dentro y no empezar a doblarse bajo el peso de eso? ¿Y cuando llegara el movimiento final, habría alguien ahí para sacarlo? Las calles le debían dinero, pero lo que realmente le debían era algo mucho más difícil de cobrar. Una forma de salir, aunque él aún no lo sabía. Pero Club Deportivo Martínez sería el lugar donde la línea entre actuar y sobrevivir finalmente se rompería. Club Deportivo Martínez era un lugar donde las sonrisas escaseaban y los nombres casi nunca se repetían. Paul había estado ahí antes, solo otra noche en un bar de la mafia, tratando de no llamar la atención, mientras escuchaba atentamente cada palabra, cada gesto, cada intercambio que pudiera llevar a una grieta en la historia de alguien. Pero esa noche el ambiente cambió. Dos hombres entraron. Los hermanos Riordan, de mano dura, mirada muerta e impredecibles. Pablo ya les había pagado al menos una docena de veces, pero cada vez que los veía, sentía un nudo en el pecho. No era exactamente miedo, era más bien instinto, alcanzando a la realidad. Él no los esperaba ahí, ellos tampoco lo esperaban a él. No podía permitirse ser reconocido, no como alguien que compraba crack, no frente a las personas equivocadas. Los ángeles del infierno vendían drogas, pero no respetaban a los consumidores. Y de repente aparece en Club Deportivo Martini. No, me está mirando desde el otro lado de la barra y está con su hermano y yo pienso que no sé qué está pasando. Pero no quiero que esos tipos le digan a la gente ahí que les compro crack, porque lo último que quiero es que la mafia piense que uso crack. Lo mismo con los ángeles del infierno, no lo aprecian, no es algo con lo que se identifiquen, lo venden, pero no lo usan porque es fácil atraparte. Así que Pablo salió a fumar un cigarro sin saber si irse por completo o esperar a que pasara la tensión. El aire estaba frío, pero la nuca le ardía. Cada hueso le decía que se fuera, pero sus piernas no se movían. Fue entonces cuando la puerta detrás de él rechinó al abrirse. Se volteó y vio a los dos hermanos Riordan entrando al callejón. Sin palabras, solo miradas vacías, indescifrables, fijas en cada respiración. Uno de ellos metió la mano en su chaqueta, el otro se movió de lado, bloqueando su escape hacia la calle. ¿Podría correr? ¿Llegarían refuerzos si gritaba? Y luego salen por la otra puerta y llegan al área del patio y uno de ellos dice, oye, cop, y yo respondí, ¿qué? De pronto alguien me golpeó por detrás. Puedo aguantar un golpe, pero ese tipo, Rocked My World, fue el que me golpeó por detrás. Me volteé esperando ver a Tyson, a Holyfield o a algún otro monstruo ahí, y solo era un niño flaquito. Simplemente me agarró bien. Lo que lo salvó no fueron los músculos, fue el entrenamiento. Llegué a los departamentos y llamé al encargado. Escuchaste que él... No, tu micrófono está caído. Está bien, ¿verdad? Oja, genial. Siempre estaba caído. Llamé al encargado y le avisé tranquilo. Él respondió, está bien, quédate ahí, vamos a actuar. Vamos a mandar una patrulla para que venga afuera. La patrulla puede quedarse ahí. Vamos a ponerlo... vamos, Pablo, la cabeza está lenta, lo vamos a poner. Llama y reporta un disturbio sin detalles. Luego sal, sube a un auto no identificado y hablamos después. Perfecto. Así que salgo y ya estoy todo cortado y golpeado para ese momento.
Él vuelve a llamar, dice que la patrulla está afuera y que me vayan en mi auto, que todo está bien. Después, ningún informe mencionó a los hermanos Riordan ni ningún memorando preguntó por qué. 4 sicarios conocidos entraron a un bar donde un agente encubierto estaba solo. Y Paul, magullado, sin aliento y lleno de preguntas, se quedó con la única verdad que ninguna placa podía borrar. Él estaba solo en esto. Así que salgo por la puerta, no hay patrulla. Bajo por la calle. Giro a la izquierda en el callejón del auto y ahí me esperan los mismos tipos otra vez. Así que luego disparamos de nuevo durante unos 11 minutos más. Y luego llegó un punto en el que pensé, estos tipos me van a matar, de verdad me van a matar, no se están rindiendo. Ahora ya sacaron cuchillos. Creo que rompí una botella, la tomé de la mesa, la rompí y dije, bien, entren, vamos. Y pasé de estar a la defensiva y ser un policía encubierto a ser alguien que necesitaba sobrevivir y largarse de ahí. Y creo que cuando mi actitud cambió y la calma y el hecho de que pensé, sí, entra, te voy a apuñalar. Porque cuando llegué a ese punto fue cuando se fueron, pero yo seguía peleando con ellos. Y un miembro del equipo de cobertura pasa manejando, me mira directamente y simplemente sigue manejando. No habló del intento de inmediato. No hubo informe para Phil ni llamada del mando preguntando si estaba bien. Los martinis de CD iban y venían en silencio, como una pesadilla que nadie quería creer que era real. Los hermanos Riordan desaparecieron entre las grietas de la ciudad, y la operación siguió adelante como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Pablo había sobrevivido a traficantes, gánsteres, ancianos de la mafia, ángeles del infierno y meses caminando por la cuerda floja sin red. Para lo que no estaba preparado era para la silenciosa realización de que, cuando todo se vino abajo, nadie de la fuerza apareció, ni durante el golpe ni después. Así que regresé al informe y creo que ya estaba teniendo dificultades. Para entonces, no confiaba en la policía de Hamilton. Pensé que nos habían traicionado al equipo encubierto por lo ocurrido. En retrospectiva, ese oficial ha surgido un par de veces. Ese oficial bien pudo haber estado borracho porque resulta que todos estaban bebiendo estando de servicio y probablemente por eso no se bajó del auto, porque si te bajas del auto estando borracho y le disparas a alguien, hay una investigación y tú mismo terminas en la cárcel por asesinato. Él comenzó a ver las cosas distinto. Recordó los cigarrillos, cómo había construido toda una operación con contrabando fuera de temporada, cómo había financiado una guerra desde las sombras. Le informaron que la unidad quizá deba pagar impuestos por el dinero que ganó. Recordó haber suplicado fondos operativos que le dijeran que no había suficiente y luego convertir deudas callejeras en influencia. Para cuando terminó, se debían más de 60,000, pero los libros no mostraban eso. Solo mostraban un hombre que el sistema quería dejar atrás. Así que los ángeles del infierno enviaron a estos tipos cuando hablé con Lou Malone, tal vez en 2013, octubre de 2013, mucho después de que esta operación encubierta hubiera terminado. Y él fue quien me dijo que fui traicionado por un inspector de policía. Y él confirmó que estos tipos fueron enviados específicamente para asustarme. Solo que estos tipos no asustan a la gente, matan a la gente. Eso quiero decir, la mafia usa a los ángeles del infierno usan a los pandilleros y los pandilleros son desechables para todos, que son los chicos jóvenes que vienen de hogares pobres y no tienen otra opción más que involucrarse en las drogas. Así que así es. ¿Eso valía su vida? Solo unas citas y una caja de archivos. ¿Alguien realmente entendía lo que significaba convertirse en otra persona día tras día hasta que incluso tu propio reflejo dejaba de sentirse familiar? Y cuando el sistema de justicia cobraba sus victorias, ¿quién pagaba la deuda emocional? La operación cerró con más de 3,000 cargos y más de 200 personas implicadas. Debería haber sido un triunfo. Toda la operación fue una jugada realmente buena, realmente buena, pero no fue gracias a la ayuda de la policía de Hamilton. Simplemente tuvimos suerte con la fiesta al principio. Tuvimos suerte en algunas ocasiones donde probablemente pude haber muerto, pero no morí. Y tuvimos suerte con la aceptación que recibí. En cambio, se sintió como salir de un campo de batalla, solo para encontrar la bandera a media asta y a los médicos desaparecidos. Paul no desapareció, no se retiró en silencio, él se reconstruyó. Hoy en día, Paul trabaja con las fuerzas del orden a través de fronteras, entrenando, dando conferencias
y revelando lo que realmente significa trabajar encubierto. Él enseña a las agencias cómo planear mejor, cómo apoyar a sus oficiales y, lo más importante, cómo traerlos de vuelta del borde, sin pretender que no tuvo un costo. Él no es amargado, es preciso cuando habla. Habla por aquellos que no pueden, por los que aún están enterrados bajo nombres encubiertos, todavía esperando que alguien les pregunte si están bien. Ha convertido sus cicatrices en currículo, su historia en armadura. No hay ceremonia para el trabajo encubierto, no hay cierre, no hay desfiles. Solo quedan los recuerdos, las cicatrices de quemaduras que no se ven y las preguntas que nunca dejan de hacerse. Él no obtuvo justicia, pero salió con vida. Para un agente encubierto tan infiltrado, eso ya es bastante raro para que cuente.